Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explorar a profundidad el mundo microscópico de la parasitología clínica, en los cuales vamos a entender cómo viven, cómo se transmiten, su ciclo biológico completo, cómo daña al ser humano. Pero hoy les voy a presentar dos parásitos muy importantes para la salud pública. Uno de ellos que vamos a hablar en este video es Entamoeba histolítica y el otro parásito es Trichuris trichuria. Ahora sí, comencemos. En este video te voy a explicar de manera clara y completa y entendible todo lo relacionado con Entamoeba histolítica, el protozoo responsable de la amebiasis, una de las parasitosis intestinales más importantes del mundo. Vamos a ver su historia, su biología, su ciclo de vida, cómo causa daño, sus manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento y prevención. Quédate hasta el final de este video porque entender este parásito es fundamental para la parasitología clínica. Primero, historia y descubrimiento. La amebiasis fue descrita por primera vez en 1875 por Fedor Losch, quien observó amebas móviles en pacientes con disentería grave. Más tarde, en 1903, Fritz Schaunding el nombre de Entamoeba histolítica, refiriéndose a su capacidad para alisar tejidos. Algo importante, por más de un siglo se confundió con especies no patógenas, como Entamoeba dispar, lo que llevó a sobreestimar su prevalencia. No fue hasta la década de 1990 que las técnicas moleculares permitieron diferenciarlas. Su taxonomía. Entamoeba histolítica pertenece al filo Amoebozoa, organismos que caracterizan por moverse mediante pseudópodos, prolongaciones temporales del citoplasma. A diferencia de otros protozoarios, Entamoeba histolítica no posee mitocondrias funcionales, depende del metabolismo anaerobio y tiene un ciclo de vida sencillo pero muy eficiente. Además, es uno de los protozoos más estudiados por su capacidad de destruir tejido humano sin producir toxinas clásicas, usando mecanismos directos de invasión. Su morfología tiene dos formas, trozofoito y quiste. En el trozofoito, este es el estadio vegetativo. Algunas características de esta fase es: su movimiento es direccional, lo cual no diferencia de otras amibas comensales. Presenta un citoplasma dividido en ectoplasma, o sea que es el claro, y el endoplasma, que es el granular. La presencia de eritrocitos fagocitados indica invasión activa y considerando diagnóstico casi definitivo de Entamoeba histolítica. Y otra de sus características, pero también muy importantes, su supervivencia fuera del cuerpo humano es muy corta, de minutos a pocas horas, pero rara vez se transmite en esta forma. Su otra forma es el quiste. En el quiste maduro se observan cuerpos cromatoides con forma de cigarro en fases tempranas. Su pared gruesa lo vuelve resistente a cloro del agua, desecación moderada, cambios de temperatura, por eso es tan eficiente para infectar. Primero, es la salida del quiste en humanos infectados, ya sea en pacientes sintomáticos o asintomáticos. Primero se eliminan los quistes inmaduros o maduros en heces. Después viene la maduración en el ambiente. Están relativamente estables. La resistencia a condiciones ambientales facilita que el quiste permanezca infectivo en agua o en alimentos. Después sigue la ingestión. Una persona ingiere quistes maduros, ya sea en aguas o en alimentos contaminados o con materia fecal. Después sigue la excistación, o sea que se lleva en el intestino delgado. El quiste sufre excistación, la pared se rompe y de un quiste tetranucleado emergen hasta 8 trozofoitos metaquísticos. Una forma metaquística se divide para formar trozofoitos. Esta multiplicación temprana explica cómo una baja dosis infectiva puede generar gran número de trozofoitos.
Viene después la colonización del colon. Los trozofoitos migran al colon, sobre todo el colon ascendente y transverso. Ahí pueden, de dos formas, permanecer en la luz intestinal y multiplicarse por fisión binaria. La otra es adherirse o invadir la mucosa, que es la infección invasiva. Después se lleva el encistamiento, cuando los trozofoitos alcanzan regiones donde las condiciones promueven encistaísmo, o sea que el colon distal recto, cambios de pH y estrés nutricional, que forman quistes no móviles que luego son eliminados en heces. Los trozofoitos son lábiles, no sobreviven mucho fuera del huésped. Por eso el quiste es la forma que mantiene la transmisión. El último paso que lleva entamoeba histolítica en su ciclo biológico son posibles diseminaciones extraintestinales. Si invaden la mucosa, los trozofoitos pueden acceder a vasos sanguíneos y linfáticos, viajar por la vena porta y establecer preferentemente en el hígado, formando abscesos hepáticos amebianos. Otras localizaciones raras son el pulmón, el cerebro y la piel. En el absceso hepático, el contenido tiene aspecto pasta de anchoas. Después, continuemos con el metabolismo. Entamoeba histolítica es anaerobio y carece de mitocondrias convencionales. Posee mitosomas, organelos reducidos cuya función principal es la síntesis de grupos hierro-azufre y otras funciones metabólicas, pero no fosforilación oxidativa. Su principal vía energética es la glucólisis hasta piruvato. Luego se usa piruvato ferrodoxina, óxido reductasa, para producir acetil-CoA y generar productos fermentativos. Después, el almacenamiento se lleva en el glicógeno como reserva energética, que es crucial para quistes y para supervivencia ante fluctuaciones de nutrientes. Mecanismo de antioxidantes. Aunque anaerobio, enfrenta estrés oxidativo, usando enzimas como superóxido dismutasa, peroxideroxinas y sistemas de tiroxina, importantes para sobrevivir en ambientes con oxígeno y durante la respuesta inmune. Estas rutas son blanco potencial de nuevos fármacos. Después, tenemos también los mecanismos de daño. El primer mecanismo de daño es la adhesión. La lectina en la superficie amebiana se une a carbohidratos de la mucosa. Es el primer paso para resistir el flujo intestinal y anclarse. Después sigue el contacto citotóxico. Tras adherirse, se produce contacto directo que induce muerte celular por lisis o apoptosis. Ameporos, proteínas que forman poros en membrana del huésped provocando lisis. Después tenemos las proteínas degradativas. Las proteasas de cisteína y fosfolipasas degradan matriz extracelular como el colágeno o la fibronectina, mucina y anticuerpos, facilitando invasión y invasión inmune. Después tenemos la fagocitosis de eritrocitos. Los trozofoitos pueden fagocitar glóbulos rojos que encuentran en tejido, contribuyendo a la sangre en heces y otorgando hierro al parásito. Tenemos la formación de úlceras características. Las úlceras en botón de camisa, esto explicando como sangrado y posible perforación en casos graves. Ahora también tenemos las manifestaciones clínicas. Una de las manifestaciones clínicas del entamoeba histolítica es el portador asintomático. La forma más común, o sea que hasta el 90% de la persona lo tienen o lo pueden llegar a tener, se eliminan los quistes y actúan como reservorio. Viene después también como una de las manifestaciones clínicas la colitis amebiana o la disentería. ¿Qué es la disentería? Es diarrea con moco y sangre, dolor abdominal, tenesmo, que puede evolucionar a ameboba, o sea que es una masa inflamatoria que puede confundirse con un tumor.
Tenemos formas fulminantes, que sería la colitis necrosante o la perforación intestinal y la peritonitis. Tenemos también como una de manifestaciones clínicas, que es la extraintestinal, absceso hepático amebiano, que es fiebre, dolor en el hipocondrio derecho, hepatomegalia, raramente en el pulmón o cerebro. La serología es útil en absceso. Tenemos 5 tipos de diagnóstico, los principales o los más importantes para detectar entamoeba histolítica. Uno de ellos es microscopía en heces. Microscopía en heces detecta quistes y trozofoitos. No diferencia en entamoeba histolítica de entamoeba dispar. Por morfología, la observación de trozofoitos con eritrocitos sugiere entamoeba histolítica. Otro de los diagnósticos que tenemos son pruebas de antígeno en heces, que permiten distinguir especies en muchos kits comerciales. También otro es el PCR, método de mayor precisión para diferenciar especies. Tenemos también la serología, últimamente especialmente en absceso hepático. Y por último, imágenes, que podría ser el TAC, que muchas de ustedes ya lo han escuchado. En absceso hepático muestra lesión redondeada, homogénea y ayudan a guiar el manejo. El tratamiento y manejo. En enfermedad invasiva, que sería lo más recomendable, metronidazol o tinidazol, por 7 a 10 días para eliminar trozofoitos. La erradicación luminal es esencial para eliminar quistes y evitar transmisión, que sería la paromocina, yodoquinol o diloxanaína furoato. Es importante combinar fases, primero eliminar trozofoitos y luego los quistes. Después tiene el absceso hepático, que es tratable con metronidazol, drenaje percutáneo, solo si riesgo de futuro de tamaño grande o mala respuesta al tratamiento médico. Y por último, tenemos el tratamiento de entamoeba histolítica, que es muy importante y que debemos de ponerle mucho cuidado. Uno de los primeros en prevención es el acceso a agua potable, el saneamiento, el lavado de manos, educación sanitaria, evitar alimentos crudos contaminados, o como en comunidades endémicas, identificar y tratar portadores asintomáticos para romper la cadena de transmisión. Bueno, ahora hablaremos de Trichuris trichuria. Y para empezar, vamos a hablar un poco más sobre la historia de Trichuris trichuria. Trichuris trichuria es un gusano láctico que es un geolminto con presencia humana desde tiempos prehistóricos. Fue descrito por Linnaeus, afecta sobre todo a los niños en edad escolar y su prevalencia es alta en zonas tropicales o subtropicales con saneamiento deficiente. Estimaciones sitúan su carga global en cientos de millones. Ahora continuamos con la taxonomía. Su taxonomía de este parásito es un nemátodo con cutícula, esófago esticosómico y forma corporal bipártica. En un parásito long-lived, que más o menos un parásito adulto, el de este parásito que estamos viendo, llega a vivir entre de 3 a 8 años. Tenemos también la morfología. En esta morfología se presenta de 2 formas, adulto y huevo. En el adulto, la longitud que tiene este parásito es de 30 a 50 milímetros, que son como de 3 a 5 centímetros. Tiene un extremo anterior filiforme, que se inserta en mucosa, extremo posterior grueso que queda en la luz intestinal. El macho, extremo posterior enrollado con espícula copuladora, hembra más larga con útero lleno de huevos. En la morfología de los huevos tienen un tamaño aproximado de 50 a 54 por 22 a 23 micromoles.
Tiene una forma de barril como limón, con tapones polares mocosos. Tiene una cáscara marrón por pigmento biliar. Son liberados no embrionados y requiere maduración en suelo. Este aspecto en diagnóstico es coproparasitológico. Tenemos también los mecanismos de daño. Para este parásito tenemos 3 mecanismos de daño, que es el daño mecánico, es el daño inflamatorio y consumo de nutrientes. Para el daño mecánico, la cabeza del gusano se incrusta en la mucosa y causa microhemorragias, erosiones, inflamación crónica, edema y aumento de secreción y moco. Para el daño inflamatorio, la fijación induce infiltrado de eosinófilos, hiperlapsia de criptas, liberación de citocinas y disminución de la absorción. Para el consumo de nutrientes, el parásito se alimenta de líquido tisular, proteínas del huésped y células epiteliales. En infecciones intensas causa anemia por pérdida sanguínea crónica. Para el cuadro clínico hay 3 tipos de infecciones para este parásito. Está la infección leve, está la infección moderada y una infección que puede ser severa. Para la infección leve, pues la mayoría de los casos son asintomáticos. Para la infección moderada hay dolor abdominal tipo cólico, diarrea con moco, pérdida de apetito, cefalea, tenesmo rectal o náuseas. Pero la infección severa ocurre cuando hay más de 200 gusanos en nuestro cuerpo. ¿Qué puede producir o los síntomas que se pueden sentir para la infección severa? Es diarrea crónica, heces con moco y sangre, anemia ferropénica, desnutrición, retraso del crecimiento, falta de concentración escolar, debilidad general, hipoproteinemia y, dado casos también, prolapso rectal. El colon sale parcialmente por el ano debido al esfuerzo y debilidad de la mucosa. Este es característico en niños desnutridos. Tenemos también el diagnóstico de este parásito. El método principal es un examen coproparasitológico, que se observan los huevos típicos con tapones polares, que sería un examen directo fresco, un método de concentración, ya sea de Faust. Algunos hallazgos característicos son huevos en forma de barril, 2 tapones polares, color café claro y pared gruesa. También muy importante, después de la infección, los huevos no aparecen en heces hasta después de 60 a 70 días cuando el gusano adulto madura. La epidemiología de Trichuris trichuria es uno de los 3 gelmientos más comunes en el mundo, junto con Ascaris lumbricoides y Ancylostoma. Para el tratamiento de este parásito tenemos 3 medicamentos. Es el albendazol de 400 miligramos por 3 días. Tenemos el mebendazol de 100 miligramos por cada 12 horas por 3 días, o también una dosis única que es de 500 miligramos, o la ivermectina, en opción en tratamientos combinados o de resistencia. En infecciones severas en niños puede ser la reposición de hierro, tratamiento de desnutrición o manejo de prolapso rectal. Para la prevención, como es un geolminto, las medidas se basan en cortar la transmisión fecal-oral. ¿Cómo se puede prevenir eso? Ya sea mejorando el saneamiento, ya sea en baños y drenaje, manejo adecuado de gases residuales y evitar defecación al aire libre. También la higiene personal y la educación en escuelas o el control comunitario. La OMS recomienda desparasitación masiva cada de 6 a 12 meses en zonas de riesgo. Una importancia médica de este parásito es que tiene un impacto en la nutrición infantil, un desarrollo cognitivo, un rendimiento escolar, puede provocar anemia poblacional, tiene una mortalidad en casos complicados, tiene una capacidad laboral en adultos y una transmisión crónica comunitaria. Bueno, y para concluir en este video, ya sea tanto como entamoeba histolítica o Trichuris trichuria, representan uno de los 2 parásitos intestinales más importantes en la salud pública, especialmente en regiones donde el saneamiento es limitado y el acceso a agua limpia es insuficiente. A pesar de organismos diferentes, una ameba o un nematodo, ambos comparten características clave
que explican su presencia persistente en poblaciones vulnerables. Entamoeba histolítica destaca por su capacidad invasiva. Puede pasar de ser un comensal silencioso a un patógeno capaz de producir colitis severa. Por otro lado, Trichuris trichuria ocasiona triocefalosis, una helminthitis que afecta principalmente a niños, aunque muchas infecciones son leves. Las infecciones intensas producen anemia, desnutrición, retraso del crecimiento, diarrea crónica y, en casos graves, prolapso retal. Los huevos del parásito requieren madurar en el suelo, convirtiéndolo en un helminto estrechamente ligado a la falta de drenaje y en prácticas de defecación al aire libre. Ambos parásitos son indicadores de pobreza, malas condiciones sanitarias y falta de acceso a servicios básicos. Sin embargo, son también altamente prevenibles mediante medidas simples, pero son efectivas. Y algunas de esas medidas que usted puede aplicar en su casa puede ser la higiene personal, el consumo de agua segura, el lavado adecuado de alimentos, saneamiento y ambiente, educación comunitaria y desparasitación periódica.